Ah, what now? Not fun. Groovy. Bienvenidos, criaturas de la noche, una vez más están en mi rincón del terror. Hoy les traigo el segundo versus del canal, y no es cualquier enfrentamiento. De un lado tenemos al organismo perfecto, el depredador supremo del espacio y el terror de los depredadores, el xenomorfo. Y del otro, una bestia surgida de otra dimensión, un cazador implacable que arrasó con Hawkins, el monstruo más icónico de la década pasada, el Demogorgon. Dos monstruos, dos especies letales. ¿Quién será el verdadero cazador alfa? Acompáñenme a descubrirlo. Primero veamos al xenomorfo, pero antes de profundizar en sus habilidades, es importante conocer a los xenomorfos, un muy breve resumen. También conocidos como aliens. Estas criaturas son depredadores espaciales perfectos, diseñados para sobrevivir y prosperar en cualquier entorno. Su biología letal, instinto de colmena y capacidad de adaptación los convierten en una de las especies más temibles y reconocidas de la ciencia ficción. Profundicemos con los xenomorfos. Para esta fascinante criatura usaremos tres de sus variaciones principales, que suelen ser las más vistas y reconocidas dentro de la saga. Primero, tenemos al alien estándar, también conocido como zángano obrero. Después, a los aliens runners, también llamados corredores o exploradores. Y, por último, a los temidos aliens guerreros, mejor conocidos como soldados. Ya sé que dentro del universo Alien existen muchísimas más variaciones y castas, pero para este versus nos quedaremos únicamente con estas tres, ya que son las más comunes y, sobre todo, las más aptas para compararlas con el Demogorgon. Tal vez en un futuro podamos analizar con más detalle todas las demás variantes, porque de verdad hay un montón, pero por ahora nos enfocaremos solo en estas tres. Especie general y ciclo de vida. Los aliens son una forma de vida hostil, prácticamente diseñada para conquistar y terraformar mundos enteros. Su capacidad de adaptación es casi ilimitada, pudiendo sobrevivir en los ambientes más hostiles gracias a su ciclo de vida único. Este proceso comienza con el xenomorfo en su primera etapa, conocido como el ovomorfo, o simplemente el huevo. A simple vista parece una estructura biológica inofensiva, pero en su interior no hay un embrión cualquiera, sino un terror sin precedentes. Cuando el ovomorfo detecta vida cercana, se abre y de su interior surge el facehugger, o abrazacaras. Esta criatura se adhiere al rostro del huésped e introduce en él un embrión, el cual se desarrollará hasta transformarse en la siguiente etapa. Tras un tiempo, el embrión madura y se convierte en un chestburster, o reventapechos. Y, como su nombre lo indica, esta fase atraviesa violentamente el pecho del huésped para salir al mundo exterior. A partir de ahí, el chestburster crece rápidamente hasta convertirse en un xenomorfo adulto, normalmente un zángano. Un ejemplo muy claro de esta línea de evolución es el famoso alien Big Chat, de la película de 1979, la primera criatura que conocimos en el cine. Un detalle clave de este ciclo es que el tipo de huésped influye directamente en las características del xenomorfo. Por ejemplo, Big Chat tenía rasgos humanos porque nació de un huésped humano. Esta es la razón por la cual existen tantas variaciones dentro de la especie, cada una adaptada a las habilidades de su huésped original. Otro ejemplo son los runners o exploradores, que provienen de criaturas cuadrúpedas como perros o bovinos. Tienen un cuerpo más ágil, cuadrúpedo y especializado en la velocidad. Eso sí, sacrifican algo de fuerza en comparación con un zángano estándar, pero a cambio obtienen una movilidad impresionante. Este mecanismo demuestra la enorme capacidad de los xenomorfos para adaptarse a cualquier mundo, especie y forma de vida, lo que los convierte en una de las razas más peligrosas del universo. No actúan de manera individual, sino que están conectados por una mente colmena que los guía de forma instintiva. Esto les permite trabajar de manera coordinada. Cazan, defienden y expanden el nido con una precisión casi militar. Lo más inquietante es que, si no son eliminados rápidamente, su evolución natural puede llevarlos a engendrar una reina alien, la responsable de poner nuevos ovomorfos. De hecho, en situaciones extremas, cuando una colmena no puede prosperar o no existe una reina, un zángano puede desarrollar un huevo especial, con la ayuda de un facehugger normal y un huésped apartamento, para engendrar una nueva reina. Es un proceso poco común, pero posible, y garantiza que la especie siempre tenga una oportunidad de sobrevivir.
Castas de la colmena. Dentro de la colmena existen diferentes castas de xenomorfos, cada una con un papel específico para asegurar la supervivencia de la especie. En esta ocasión analizaremos las tres más comunes y más populares dentro de la jerarquía: los zánganos, los exploradores y los guerreros. Los zánganos, también conocidos como obreros, son los encargados de preparar el terreno para que la colmena prospere. Son quienes empiezan a construir los nidos, encuentran huéspedes para los facehugger y se encargan de que todo esté listo para el crecimiento de la colmena. Los exploradores, o runners, tienen un rol similar al del obrero, pero con una diferencia clave. Ellos son quienes salen a buscar terreno, a explorar y asegurarse de que todo sea seguro. También cumplen un papel crucial cuando se trata de enfrentar otras colmenas rivales, pues compiten por el dominio del territorio. Y, finalmente, están los guerreros, los más temidos. Estos xenomorfos son la guardia de la reina, encargados de protegerla junto con la colmena, los huevos y los facehugger. Se mantienen siempre en alerta, listos para defender su raza a toda costa. Por lo general, no salen de la colmena, ya que su función principal es garantizar la seguridad absoluta de todo el enjambre. Así es como se dividen estas tres castas, y a continuación analizaremos a cada una de ellas con más detalle. Características compartidas. Ya que entendemos el ciclo de vida de los xenomorfos y conocemos las tres castas que analizaremos hoy, pasemos ahora a las características que comparten entre sí. Si bien cada variación cambia dependiendo del huésped que fue infectado, tanto los zánganos, como los exploradores y los guerreros, repiten varias características en común. Y es precisamente por eso que los hemos seleccionado para este versus. Porque, a pesar de sus diferencias, son muy similares en lo esencial. En cuanto a tamaño, la mayoría suele medir entre 2 y 2,40 metros de altura, lo que los convierte en depredadores imponentes frente a casi cualquier rival. Todos cuentan con un exoesqueleto biológico que varía en resistencia dependiendo de la casta. El runner posee una coraza más ligera y endeble, diseñada para la agilidad y la velocidad. El zángano tiene un exoesqueleto más resistente y balanceado, ideal para soportar daños mientras cumple con las tareas de construcción y caza. Y el guerrero lleva esto al extremo, con un caparazón tan sólido que parece casi una armadura natural, lo que lo convierte en uno de los más temibles a nivel defensivo. La cabeza alargada es otro rasgo común, cubierta por una especie de domo. Sin embargo, aquí también encontramos diferencias. Tanto el runner como el zángano mantienen una estructura muy similar entre sí, con ese domo translúcido liso que los caracteriza. En cambio, el guerrero evoluciona este rasgo y lo transforma en una cúpula más sólida, marcada y resistente, diseñada para el combate. Mandíbulas, colas y sentidos. Otra de las características más icónicas y letales que comparten estas tres castas es su mandíbula retráctil interna. La mitad de su boca oculta un segundo juego de mandíbulas, capaces de extenderse con una fuerza brutal. Esta arma biológica puede atravesar metal, destrozar cráneos humanos e incluso perforar las biomáscaras de los depredadores. Es gracias a esta mandíbula retráctil que los xenomorfos se vuelven tan peligrosos a corta distancia. Un ataque bien dirigido puede acabar con la presa en cuestión de segundos. Por otra parte, cuentan con una cola larga, flexible y rematada con una afilada punta en forma de lanza. Puede usarse para empalar, derribar o incluso sujetar a la presa. Más adelante veremos más detalles de esta última. Sus sentidos son sobrehumanos. Perciben vibraciones, calor y movimiento, incluso en completa oscuridad. No dependen solo de la vista, lo que los vuelve cazadores perfectos en ambientes cerrados. Hablemos de nuevo de su arma más icónica, su cola. Su estructura es similar a una columna vertebral, con un armazón óseo que culmina en un afilado aguijón o arpón. Este apéndice no funciona como la cola de los animales que conocemos en la Tierra, sino que actúa prácticamente como un brazo extra, capaz de atravesar cuerpos sin dificultad, cargar víctimas y hasta empalarlas. Con la cola, los xenomorfos pueden levantar, perforar y derribar tanto a humanos como a sintéticos, convirtiéndola en un arma extremadamente peligrosa. En el caso del zángano y del runner, la cola cumple un rol muy parecido, aunque en el runner suele ser más corta y menos utilizada, ya que este depende más de su velocidad y agilidad. Aún así, sigue siendo igual de letal que la de un obrero estándar. Donde realmente sobresale este rasgo es en el guerrero. Su cola es mucho más larga y poderosa y, además, posee una capacidad especial. Puede inyectar una toxina que inmoviliza a sus presas, permitiéndole capturarlas vivas y llevarlas directamente al nido, donde serán infectadas por un facehugger. Sangre ácida. Otra de las características más letales de todos los xenomorfos es su sangre ácida.
Absolutamente todos cuentan con este fluido corrosivo, capaz de derretir metal, armaduras y armas con facilidad. Esto convierte cualquier enfrentamiento directo en un riesgo extremo. Un solo contacto puede causar daños graves. El nivel de corrosión puede variar. Por ejemplo, en la película Aliens, a un marine le cae un poco de sangre y apenas logra dañar su brazo. En otras representaciones, este ácido es tan potente que puede incluso derretir las cuchillas de un depredador. Para este versus, no tomaremos en cuenta Alien vs Depredador Canon, ya que allí las reglas de jerarquía de los xenomorfos cambian demasiado y no reflejan su verdadero peligro. La sangre ácida es un factor clave porque hace que atacarlos de frente sea extremadamente arriesgado. No obstante, existen formas de neutralizarla, cortando con un objeto muy caliente que cauterice la herida, o usando armas lo suficientemente fuertes para resistir la corrosión. Sin embargo, esto es muy difícil de lograr en medio de un combate, lo que hace que pelearles cara a cara sea una de las acciones más peligrosas que uno pueda intentar. Agilidad y escalada. Otra de las habilidades más destacables de los xenomorfos es su agilidad para escalar y moverse por cualquier superficie. Cuentan con garras afiladas tanto en sus manos como en sus pies, lo que les permite trepar paredes, techos y estructuras complejas sin esfuerzo. Esta capacidad los hace depredadores extremadamente sigilosos. Pueden moverse por encima de sus víctimas sin ser detectados, atacar desde ángulos inesperados y desaparecer antes de que siquiera notes su presencia. Es precisamente esta combinación de sigilo, agilidad y velocidad la que los convierte en enemigos tan letales. Detectarlos, enfrentarlos o intentar atacarlos es una tarea complicada, ya que pueden evadir y reposicionarse en segundos, aprovechando cualquier superficie a su favor. Excepción de los guerreros. Según lo que hemos visto, aunque la mayoría de estas tres castas comparten las características que hemos repasado, mandíbulas retráctiles, cola, sangre ácida, agilidad y escalada, existe una excepción: el guerrero. Este xenomorfo cuenta con una estructura en el brazo similar a una cuchilla, capaz de destrozar cuerpos humanos y causar un daño brutal. Es, sin duda, el más fuerte y peligroso de las tres castas que estamos analizando, destacando no solo por su fuerza física, sino también por su capacidad ofensiva en combate cercano. Ahora que conocemos las características más relevantes de esta especie para un versus, podemos pasar a analizar su comportamiento y entender cómo se mueven, cazan y sobreviven estas criaturas. Comportamiento. Los xenomorfos no actúan en solitario, siempre se mueven en función de la colmena a la que pertenecen. No son como un cazador que solo busca sobrevivir por sí mismo. Cada movimiento, cada ataque, está pensado para proteger y prosperar a su especie. Crean nidos, buscan huéspedes y defienden su territorio. Claro que dentro de esta estructura general, cada casta tiene sus particularidades. Los runners o exploradores, aunque fuertes, prefieren el sigilo o al combate directo. Su estrategia se basa en acechar y atacar con precisión, lo que los hace la casta más débil de estas tres, pero no por ello menos peligrosa. Los zánganos, encargados de preparar el terreno, por naturaleza e instinto suelen operar de manera más solitaria. Llegan primero a la zona, construyen y organizan la colmena, y aunque trabajan solos, son más agresivos, sigilosos y letales que los runners. Por último, los guerreros son la fuerza coordinada de la colmena. Unidos a la mente colmena, generalmente atacan en grupos, planeando emboscadas y seleccionando el momento y lugar perfectos para atacar. Este tipo de xenomorfo es extremadamente peligroso porque rara vez se encuentra solo. Si ves uno, prepárate. Es muy probable que no venga solo. Habilidades en combate. Si bien cada casta tiene funciones distintas dentro de la colmena, a la hora del combate todos comparten ciertas características letales. Son sigilosos, rápidos y extremadamente fuertes, capaces de moverse con eficacia en cualquier tipo de terreno. Se desempeñan mejor en lugares cerrados y oscuros, donde pueden aprovechar su sigilo, agilidad y percepción superior. A diferencia de los depredadores comunes, los xenomorfos no cazan por hambre. Su objetivo principal es evaluar huéspedes para engendrar más de su especie. No dudan en acabar con cualquier ser vivo que represente una amenaza, especialmente si amenaza su nido. No se guían por instintos primitivos. Son inteligentes, hostiles y saben exactamente dónde, cómo y cuándo atacar. Sin duda, enfrentarse a ellos es uno de los mayores retos de supervivencia que cualquiera podría experimentar. Hazañas de los zánganos. Comencemos con las hazañas del zángano. Este tipo de xenomorfo es el más estándar dentro de la especie, y su ejemplo más conocido es el famoso Alien Big Chap, el primer zángano que vimos en la gran pantalla.
A pesar de no estar especializado en combate, los zánganos son extremadamente peligrosos. Son capaces de eliminar humanos normales sin problemas, acabar con tripulaciones enteras y, sobre todo, asegurar la supervivencia y prosperidad de su especie. En combate cuerpo a cuerpo, son resistentes y muy peligrosos, capaces de soportar disparos, lanzallamas y otras armas convencionales. Aunque no poseen la fuerza ni las tácticas de un guerrero, su principal arma es su instinto y sigilo. Pero que esta descripción no te engañe. Son muy, pero muy fuertes, siendo capaces de derribar puertas de metal con cierta facilidad, levantar adultos como si nada y destruir sintéticos como si fueran de papel. Son rápidos, silenciosos y letales, utilizando su agilidad y percepción superior para acechar y atacar con precisión. Además, gracias a este instinto, saben exactamente cómo moverse y atacar para maximizar su eficiencia, lo que los hace formidables al momento de colonizar y asegurar un territorio para la colmena. Evolución del zángano. Una característica que no mencionamos anteriormente es que el zángano, dependiendo de la situación y de las necesidades de la colmena, puede evolucionar hacia una forma más adulta. El guerrero. Esto demuestra que incluso los zánganos tienen un potencial oculto que puede ser explotado bajo circunstancias extremas. En cuanto a tamaño, un zángano adulto promedio puede medir entre 2,20 y 2,30 metros de altura, lo que lo convierte en un adversario imponente y temible a la hora de enfrentarse a cualquier enemigo. Su combinación de tamaño, sigilo e instinto lo hace un oponente extremadamente peligroso incluso antes de evolucionar a un guerrero. Guerreros. Ahora que ya conocemos a los zánganos, capaces de derrotar tripulaciones enteras y arruinar naves de Weyland Yutani, pasemos a los guerreros. Estos representan la versión adulta del zángano y son de los más altos, fuertes y letales de la colmena. Son capaces de levantar humanos del suelo con extrema facilidad, ya sea con su cola o con sus propias manos. Combinando fuerza, velocidad y sigilo, pueden acabar con varios marines de manera rápida y eficiente. La clave de su efectividad radica en la mente colmena, que les permite coordinar emboscadas precisas y extremadamente efectivas. Además, los guerreros pueden evolucionar a xenomorfos pretorianos, considerados la mano derecha de la reina. Estos incluso pueden cambiar de sexo si la reina muere, tomando su lugar y asegurando la continuidad de la especie. Un grupo de guerreros es capaz de destruir toda una colonia humana si se lo propone, transformando rápidamente el entorno para favorecer a los xenomorfos. Por lo general, atacan en grupos coordinados y rara vez actúan solos, lo que los hace perfectos en emboscadas y ataques sigilosos. Su combinación de fuerza, velocidad y estrategia los convierte en una de las criaturas más peligrosas del universo. Un detalle que no mencionamos antes del guerrero es su tamaño. Suelen medir entre 2,50 y 2,60 metros, lo que los convierte en bestias imponentes y extremadamente peligrosas para cualquier adversario. Runners o exploradores. Ahora pasemos a la siguiente casta. Los runners, también conocidos como exploradores. Estos xenomorfos son los más pequeños de las tres castas principales, con una altura que varía entre 1,82 metros, pero destacan por su velocidad y agilidad, gracias a su forma cuadrúpeda, diseñada para explorar terrenos rápidamente. Al igual que los zánganos, los runners tienen potencial de evolución dentro de la colmena. Mientras que el zángano puede evolucionar a guerrero, el runner podría evolucionar hacia otra casta, posiblemente un trabajador, aunque esto no está completamente confirmado en el canon. Una vez integrados a la colmena, los exploradores cumplen su rol y, si la colmena lo requiere, pueden evolucionar a los ya mencionados trabajadores, encargados de los cuidados de la reina, los ovomorfos y los facehugger, para reforzar la fuerza de trabajo y mantener la expansión de la especie. Conclusión sobre los xenomorfos. Ahora que conocemos más a fondo a estas criaturas, podemos sacar algunas conclusiones. Los xenomorfos son rápidos, precisos, letales y sin duda una de las especies más brutales de la ciencia ficción. Estos depredadores son extremadamente peligrosos en grupo y en solitario. Incluso un solo zángano es capaz de preparar todo lo necesario para que una colmena prospere, lo que demuestra su eficiencia y letalidad. Si no son detenidos rápidamente, se expanden sin control, colonizando y adaptándose a su entorno a una velocidad sorprendente, lo que los convierte en una forma de vida verdaderamente peligrosa. Incluso los sintéticos, que son más fuertes e inteligentes que un humano, tienen problemas para enfrentarlos. Son el organismo de vida perfecto. Debilidades. A pesar de ser fuertes, resistentes y extremadamente peligrosos, armas de alto calibre y tecnología avanzada pueden eliminarlos, incluso a los guerreros.
Aunque su sangre ácida podría dificultar los ataques, varias películas han demostrado que las armas de fuego pueden superar este obstáculo. En otras palabras, por más resistentes que sean, los xenomorfos pueden ser abatidos e incluso eliminados con armas potentes. El fuego también representa una debilidad parcial. No los destruye tan fácilmente, pero los molesta, los asusta y puede acabar con facehugger, chestbusters jóvenes y xenomorfos en desarrollo. En adultos, el fuego puede afectarles, pero no con la misma letalidad que a los más jóvenes. Por otro lado, aunque los xenomorfos son superiores a los humanos en fuerza y agilidad, criaturas de nivel similar o mayor pueden representar un problema, dependiendo de la jerarquía y casta del xenomorfo. Por ejemplo, en Aliens, Ripley, apoyándose de un exoesqueleto de carga, pudo hacerle frente a la reina, que si bien no está acostumbrada al combate, es más fuerte, resistente e inteligente que toda la colmena, siendo la última línea de defensa contra las amenazas, y fue superada por una máquina que pudo ponerse a su nivel. Esto demuestra que, aunque son criaturas extremadamente poderosas y capaces, no son invencibles y sí pueden ser superados en fuerza o estrategia bajo ciertas circunstancias. Resumen rápido de lo ya mencionado. Dentro de la colmena, encontramos las tres castas principales. Zánganos/obreros, responsables de preparar el terreno, crear nidos y asegurar la continuidad de la especie. Son resistentes, sigilosos y peligrosos, capaces de eliminar tripulaciones enteras. Gunners/exploradores, más pequeños y veloces, especializados en explorar terrenos y asegurar la expansión de la colmena. Su agilidad cuadrúpeda los hace cazadores eficaces y sigilosos. Guerreros, los más fuertes, altos y letales. Coordinados por la mente colmena, atacan en grupo, ejecutan emboscadas precisas y pueden evolucionar a pretorianos o incluso tomar el lugar de la reina si es necesario. Sus armas naturales incluyen mandíbulas retráctiles capaces de atravesar metal y cráneos, colas prensiles con punta de arpón, algunas con capacidad de inyectar toxinas, sangre ácida, capaz de corroer casi cualquier material, agilidad, escalada y sentidos sobrehumanos que los hacen cazadores perfectos. Sin embargo, tienen debilidades. Armas de alto calibre y tecnología avanzada pueden acabar con ellos. El fuego los afecta parcialmente, siendo más efectivo contra xenomorfos jóvenes. Criaturas de fuerza o nivel similar pueden representar un desafío, aunque rara vez logran derrotarlos sin estrategia. En conjunto, los xenomorfos representan una de las especies más peligrosas de la ciencia ficción, tanto en solitario como en grupo, con una capacidad de expansión y adaptación que los convierte en un verdadero organismo de vida perfecto. Conclusión final antes del versus. Ahora que ya vimos a la criatura del espacio más temible, criatura que se compara en terror al mismo vacío del espacio, siendo uno de los seres vivos más poderosos y temibles del terror y de la ciencia ficción, hemos explorado a profundidad sus habilidades, capacidades y todo lo necesario para este versus. Entonces surge la pregunta, ¿tendrá acaso el monstruo de Hawkins alguna oportunidad? ¿Podrá hacerle frente a esta temible raza? Lo descubriremos a continuación. Pasemos con el Demogorgon. Ciclo de vida del Demogorgon. El Demogorgon es una criatura proveniente del mundo al revés, Upside Down. Es un depredador bípedo, muy alto, con brazos largos y cabeza en forma de flor que guarda dientes enormes y afilados. Puede moverse a 4 patas para ganar velocidad, pero en combate prefiere su forma bípedo. Sus garras y fuerza le permiten atacar y destrozar a sus víctimas sin esfuerzo. Para enfrentar a los xenomorfos, consideraremos 2 etapas principales. 1. La etapa de Demodog o Demoperro. 2. La etapa de Demogorgon adulto. Pero antes, repasemos todo el ciclo de vida completo. 1. Etapa larval. Los Demogorgons comienzan como larvas incubadas dentro de un huésped, como vimos con Will y Bárbara en la temporada 1 de Hawkins. Se parecen a larvas de jardín. A diferencia de los xenomorfos, no matan al huésped al salir. Pueden expulsarlo o vomitarlo sin causar daños graves, salvo que el huésped haya muerto por otras causas, como Bárbara. 2. Etapa renacuajo. Después de salir del huésped, la larva evoluciona a un renacuajo con 2 patas delanteras y cola larga. Son muy sensibles al calor, lámparas o luz solar los lastiman. No cazan activamente, son oportunistas, como Dark, que buscaba comida en la basura de Dustin. 3. Etapa Frogomorgan. En esta etapa, el renacuajo crece y desarrolla patas traseras y garras, con dientes más afilados. Aún no cambia de piel de manera notable. Su tamaño es mayor y empieza a mostrar habilidades de caza más activas. 4. Etapa preadulta.
El Frogomorgan muda de piel y alcanza un tamaño similar al de un gato o perro pequeño. Ya puede cazar presas iguales o más pequeñas que él. Su resistencia al calor mejora. Ya no se ve afectado por la luz solar ni por lámparas como en etapas anteriores. 5. Etapa Demodog. El Demodog es la versión cuadrúpeda y más corpulenta que el Frogomorgan. Patas traseras largas con garras afiladas. Puede someter y eliminar humanos adultos, incluso armados. Piel resistente que soporta disparos de armas pesadas. Muy vulnerable al fuego, aunque su resistencia y dureza siguen siendo enormes. Puede coordinarse con otros Demodogs, mostrando instinto de manada. 6. Etapa adulta. El Demogorgon adulto es la etapa final conocida. Más alto, fuerte y resistente que cualquier etapa anterior. Altura. Estimaciones de hasta 3 metros, aunque el más grande visto es el Demogorgon ruso, entre 2,30 y 2,40 metros. Capaz de levantar adultos sin esfuerzo. Su piel resiste disparos de armas pesadas. El fuego los hiere, pero no los mata inmediatamente. Con ayuda del Mind Flayer, el Demogorgon de Hawkins podía abrir portales entre mundos, aunque esto no es innato a la especie. Muy hábil en emboscadas y ataque directo, aunque la conexión con el Upside Down es más fuerte en el Demogorgon de Hawkins que en el Demogorgon ruso. Habilidades clave por etapa. Larva. Minúscula, se hospeda en huésped sin matarlo. Muy frágil y sensible al calor. Renacuajo. Pequeño, oportunista, busca alimento, sensible al calor, no caza activamente. Frogomorgon. Aún no tiene caza activa, patas traseras y garras mejor desarrolladas en esta etapa, vulnerable al calor de lámparas. Preadulto, rato/perro. Mediano, caza eficaz, resistencia al calor, aún vulnerable a fuego y armas pesadas. Demodog. Grande, caza humanos, combate en manada, piel resistente, muy resistente, aunque aún vulnerable al fuego. Adulto, muy grande, 2,10 a 2,50 metros. Fuerza sobrehumana, muy bueno en emboscadas, abrir portales. Hawkins, resistencia extrema a fuego fuerte, heridas graves requieren tiempo para recuperarse. Ese sería el ciclo de vida del Demogorgon. Comportamiento del Demogorgon. El Demogorgon, aunque es un ser independiente, está conectado a la mente colmena del Mind Flayer y Vecna, lo que significa que no actúa por sí mismo como en la primera temporada, que en lugar de matar a sus víctimas los llevaba al Upside Down para usarlos de huéspedes y en los planes de Vecna. Durante esta temporada el Demogorgon era atraído por la sangre y con la ayuda de Vecna era capaz de abrirse paso entre las dos realidades, aunque esta es una habilidad prestada, sigue siendo increíblemente peligroso sin esa cualidad. Su función era similar a la de un explorador a un soldado de cañón, lo que significa que actuaba como un tanteador del terreno e incluso siendo un único Demogorgon logró acabar con varios ciudadanos y soldados en Hawkins, sin duda un monstruo de temer. En la temporada 2 no vemos a un Demogorgon adulto, sino que más bien el Mind Flayer intentó una estrategia diferente engendrando varios Demodogs y esperando a que alcanzaran su forma adulta como un ejército de Demogorgones, aunque lamentablemente no lo lograron, siguen siendo criaturas extremadamente agresivas con cualquier forma de vida. En cambio el Demogorgon adulto de la primera temporada era más cuidadoso y estratégico, aunque no dudaba en acabar con cualquiera que se metiera en su camino. Los Demodogs actuaban como una manada, siendo capaces de tender emboscadas organizadas y efectivas, muy peligrosos en solitario y letales en grupo, ya que casi no se veía uno en solitario, más que Dark. No, ellos atacan en grupo y saben hacerlo muy bien gracias a la fuerte conexión de la mente colmena. Durante la temporada 3 no vimos nada del Demogorgon, pero en cambio en la temporada 4 lo vimos brillar más que nunca. Durante la escena postcréditos de la tercera temporada, vimos un Demogorgon prisionero en Rusia, lo que significa que este Demogorgon no tiene una conexión tan fuerte con la mente colmena del Mind Flayer, ya que está a miles de kilómetros de Hawkins, y además no murió después de que se cerrara el portal en Hawkins, y hasta donde sabemos no había ningún portal en Rusia, aunque esto es un poco confuso. Digamos que su conexión se perdió y era un poco más independiente. Este Demogorgon era muchísimo más brutal y agresivo que el de Hawkins. Era prácticamente un gladiador imparable, acababa sin remordimiento con cualquier forma de vida ajena a él, ya que pudimos ver que trabajó junto a los Demodogs, demostrando lo bien coordinados que están a pesar de perder la conexión aparentemente. En resumen, el Demogorgon seguía principalmente por las órdenes de la mente colmena y no por sus instintos. Sin embargo, sí puede mostrar algo de independencia, ya que no es un títere sino más bien un soldado que sigue las órdenes de su general, en este caso Vecna o el Mind Flayer. Aquí ya vamos a entrar a territorio
repositorio de teorías. Una teoría de los fans es, como ya lo habíamos mencionado, el Demogorgon logró sobrevivir gracias a que estaba desconectado de la mente colmena, no totalmente pero sí lo suficiente como para sobrevivir al cierre del portal en la tercera temporada. ¿Y cómo sabemos aún estaba conectado? Gracias a su ataque coordinado con los Demodox a la prisión rusa y al hecho del que había una pequeña porción del Mind Flayer en Rusia con vida sin ningún portal cerca. En resumen, el Demogorgon es una criatura, un monstruo muy peligroso y letal, logrando ser sigiloso y más estratégico o brutal y sanguinario según el contexto en el que se encuentre. Para este versus usaremos estos dos comportamientos, o sea como el Demogorgon de Hawkins más como un tanteador del terreno y al Demogorgon ruso como un gladiador. Ahora pasemos con sus hazañas: fuerza, resistencia, durabilidad, combate e inteligencia en enfrentamiento directo e indirecto. Veamos qué tan peligroso es realmente el depredador máximo del Upside Down. Pasemos a ver las hazañas del Demogorgon. Veremos. Demogorgon de Hawkins, Demodox y Demogorgon ruso, vamos allá. Hazañas del Demogorgon de Hawkins, temporada 1. Durante la primera temporada, el Demogorgon que secuestró a Will lo hizo de manera rápida y sigilosa, logrando llevarlo al otro lado gracias a su sigilo y a la habilidad prestada de abrir portales. Cabe destacar que esta capacidad fue única de este espécimen, ya que nunca más la volvemos a ver en ningún otro Demogorgon. Cuando vemos al Demogorgon en la casa de los Bears, emboscado por Jonathan y Nancy, demuestra resistencia increíble. Aguanta múltiples disparos de un revólver sin problemas, golpes contundentes con un bate con clavos lo hacen retroceder, pero no lo detienen, su pata cae en una trampa para osos, pero logra resistir el ataque y tras ser incendiado por Jonathan, el Demogorgon sufre mucho daño, pero no muere. Escapa por un portal, aunque no regresa al Upside Down, sino que se dirige a la escuela de Hawkins para atacar al grupo de niños. Resiste disparos de armas de alto calibre, a pesar de estar gravemente herido, muestra una resistencia y durabilidad sobrehumanas, que muchos fans atribuyen a un tipo de regeneración natural del Demogorgon. Sin embargo, aquí se lo atribuimos a la monstruosa resistencia y durabilidad del Demogorgon, ya que si bien se cura más rápido que un ser humano, no tiene una regeneración acelerada, incluso quemado, sigue avanzando y atacando hasta que 11 finalmente lo destierra al Upside Down, poniendo fin a su reinado de terror en Hawkins, al menos por esa temporada. Este monstruo es realmente impresionante. Resiste fuego directo, golpes contundentes y disparos de armas de diferentes calibres. Puede soportar trampas o ataques directos, aunque sufra daño localizado en extremidades. Aún así, se mantiene operativo y sigiloso, usando la astucia para emboscar a sus víctimas. Es capaz de eliminar guardias armados adultos con facilidad. Posee la habilidad de abrir portales, aunque esta es una capacidad prestada y única de este Demogorgon. En su comportamiento, se asemeja a Bishop, un monstruo fuerte e implacable, que combina poder brutal con sigilo y estrategia, convirtiéndolo en un cazador extremadamente letal. Ahora, podemos pasar a los Demodox, su primera etapa madura de combate, que servirá para analizar enfrentamientos en grupo y su coordinación con el Demogorgon adulto. Demodox, temporada 2 y 4. Los Demodox son más pequeños que un Demogorgon adulto, aproximadamente del tamaño de un perro grande, pero mucho más fuertes que un humano promedio. Su fuerza y coordinación se evidencian en varias hazañas. En grupo, fueron capaces de mover un camión escolar, rompieron las barreras de protección del laboratorio y acabaron con todos los guardias. En su etapa de Democaps, son capaces de superar animales de su tamaño, como se vio con la gata de Dustin. Son criaturas feroces y extremadamente fuertes, capaces de coordinarse en manada con gran eficiencia. Sus patas delanteras les permiten atacar y eliminar víctimas en segundos. Pueden cavar túneles y escalar superficies, aumentando su versatilidad en combate. En conjunto, su fuerza, agilidad y coordinación los convierten en una amenaza formidable, especialmente cuando trabajan junto al Demogorgon adulto. Los Demodox poseen una percepción especial. Aunque no tienen ojos, se guían por vibraciones y sonidos, siendo extremadamente sensibles a su entorno. Esto los hace cazadores muy precisos y letales. Además, casi nunca actúan solos. Gracias a su conexión con la mente colmena, pueden coordinar emboscadas rápidas y efectivas. Si ves uno, prepárate, casi nunca atacan solos. Incluso en esta etapa, equivalente a un adolescente, se muestran casi a la par del Demogorgon adulto, viéndose capaces de resistir balas de alto calibre, como fusiles de asalto, aunque son más vulnerables al fuego que un Demogorgon adulto. Recibir disparos, golpes directos y ser quemandos, aunque esto sí los afecta más que a un Demogorgon adulto. En grupo, los Demodox son formidables.
pueden eliminar a todo un edificio de guardias, científicos y doctores. Son capaces de cavar túneles, escalar con sus patas y garras, y ejecutar emboscadas letales. Aunque comparten muchas características con los Demogorgons, los Demodogs son aproximadamente 2 escalones por debajo de un Demogorgon adulto estándar en términos de fuerza, resistencia y habilidades. Con esto, tenemos el panorama completo de los Demodogs. Ahora veamos al Demogorgon ruso. Demogorgon ruso. Ahora llegamos al plato fuerte de este versus. El Demogorgon prisionero en Rusia, al que conocimos en las escenas postcréditos de la temporada 3. Ahí vimos cómo lo alimentaban con prisioneros, lo que lo volvió increíblemente agresivo y lo convirtió en un depredador más brutal que el de Hawkins. Ya en la temporada 4 pudimos ver a detalle su ferocidad. Los rusos lo utilizaban como un gladiador dentro de una especie de coliseo, lanzando prisioneros para que combatieran contra él. Esto lo habituó a un ambiente de pelea constante, reforzando su instinto de matar en lugar de arrastrar a sus víctimas como lo hacía el de Hawkins. Obviamente, ningún humano representaba un reto real para esta criatura. Lo comprobamos en la épica escena donde Hopper, Enzo y otros prisioneros caen en la arena. El Demogorgon ruso es capaz de destrozar a varios hombres en cuestión de segundos, con una fuerza y velocidad abrumadoras. Esto nos deja claro 2 cosas fundamentales. Su poder físico es muy superior al de sus contrapartes. Su resistencia lo convierte en una máquina de matar diseñada para sobrevivir a cualquier enfrentamiento. Este Demogorgon demostró ser capaz de derrotar a varios prisioneros sin ningún problema. No sabemos con exactitud cuántos grupos de reos fueron arrojados a su celda a lo largo de su cautiverio, pero considerando el tiempo que estuvo bajo control ruso, es lógico pensar que fueron muchos, y aún así, la criatura nunca mostró desgaste ni señales de debilidad. Ningún ataque humano parecía afectarle de verdad. La mayoría de los prisioneros, de hecho, apenas lo veían entrar en escena huían despavoridos, conscientes de que enfrentarlo era un suicidio. Más adelante descubrimos otro aspecto clave de este monstruo: su capacidad de coordinación en grupo. El Demogorgon ruso fue capaz de trabajar junto a los Demodogs, y juntos arrasaron con toda la prisión. Aunque actuaban en conjunto, estaba claro que el Demogorgon adulto era el verdadero alfa de la manada, el eje principal del ataque. Cuando Joyce, Murray y Hopper regresaron a la prisión para ejecutar su plan de ayudar a los niños a distancia, se toparon con un panorama devastador. La prisión entera ya estaba reducida a cadáveres por obra del Demogorgon y los Demodogs. Esto nos revela que, pese a haber estado aislado por mucho tiempo, el Demogorgon ruso conserva un gran instinto de caza, sabe organizar emboscadas y domina el trabajo en equipo como líder de su especie. Un detalle clave que no habíamos mencionado respecto a los Demodogs es la escena en la que uno de ellos es abierto por completo para ser estudiado. Sin anestesia, sin nada que le mitigue el dolor. La criatura está literalmente abierta de par en par, con las vísceras expuestas, y aún así se mantiene con vida. Se retuerce, ruge de dolor, pero no se rinde ni desfallece. Lo más impresionante es que ni siquiera esa herida mortal fue suficiente para acabar con él. Solo cuando Hopper le dispara en la cabeza logra finalmente hacerlo descansar. Esto confirma una característica fundamental de esta especie: resistencia monstruosa. Soportan daños que matarían a cualquier otro ser. Durabilidad extrema. Aunque estén heridos de muerte, siguen de pie y listos para atacar. Instinto imparable. Luchan hasta el último segundo, hasta que literalmente quedan tiesos. La suma de estas cualidades, resistencia más durabilidad más fuerza, es lo que convierte tanto al Demodog como al Demogorgon adulto en algunos de los monstruos más temibles de la ficción. Ahora que ya entendimos mejor a estas criaturas, toca profundizar en el Demogorgon ruso, porque es aquí donde la comparación con el Demogorgon de Hawkins se vuelve más clara. Demogorgon de Hawkins, temporada 1. Este ejemplar demostró ser capaz de acabar con varios soldados, científicos y adultos sin ningún esfuerzo. Sin embargo, tenía un punto débil claro: el fuego. Cuando lo incendiaron en la casa de los Bears, se vio obligado a retroceder y huir. De hecho, abandonó el enfrentamiento y fue a emboscar a los niños en la escuela. Aún así, incluso estando quemado y en una condición vulnerable, fue capaz de soportar impactos de rifles de alto calibre sin caer, y aún así eliminó a los soldados que lo atacaban. Demogorgon ruso, temporada 4. Este monstruo fue más letal de inicio. No solo acabó con varios prisioneros en segundos, sino que logró arrasar con toda una prisión, apoyado por los Demodogs. Su brutalidad y capacidad de combate eran superiores. Sin embargo, al ser enfrentado directamente en la arena, mostró un matiz distinto.
Tras ser incendiado por Murray con lanzallamas, quedó debilitado al punto de que la espada de Hopper fue suficiente para cortarle un brazo y finalmente decapitarlo. Conclusión de la comparación: ambos Demogorgons comparten la misma esencia. Son increíblemente resistentes, capaces de soportar disparos de fusiles de asalto y seguir luchando aún estando gravemente heridos o quemados. Pero la diferencia está en cómo reaccionan a su vulnerabilidad. El Hawkins tiende a huir y reacomodar su cacería, actuando como un depredador inteligente. El ruso, en cambio, se mantiene en el combate directo, como un gladiador entrenado para pelear hasta el final, lo que al mismo tiempo lo hace más feroz, pero también más predecible y susceptible a un ataque decisivo. Otro aspecto fundamental que debemos considerar en la comparación es el tamaño y el desarrollo físico de ambos Demogorgons. Demogorgon de Hawkins. Aunque era grande y poderoso, su tamaño rondaba los 15 metros aproximadamente. Era imponente, pero también más ligero y sigiloso, lo que le permitía moverse como un cazador que acecha en la oscuridad. Su fuerza no dependía únicamente de la masa corporal, sino de su agilidad y de su instinto depredador afinado en el hábitat natural del Upside Down. Demogorgon ruso. Este ejemplar, en cambio, resultaba claramente más alto y robusto. En pantalla podemos estimar una altura de entre 2,30 y 2,40 metros, basándonos en la comparación con Hopper, 1,90 m, a quien le sacaba una cabeza y media. Su cuerpo era más musculoso, más pesado y mejor adaptado para el combate directo. Y tiene sentido. Este Demogorgon no creció en libertad ni cazando en silencio, sino en cautiverio, donde los rusos lo condicionaron a pelear constantemente contra prisioneros. Esa rutina de lucha lo moldeó como un auténtico gladiador, más fuerte, más resistente y con un estilo de ataque frontal. Conclusión de este punto. El de Hawkins era un depredador más pequeño y sigiloso, optimizado para cazar con astucia. El ruso era un monstruo más grande, más fuerte y más alto, entrenado para el combate cuerpo a cuerpo. La diferencia es clara. Mientras el primero se movía como una bestia de caza, el segundo se comportaba como una bestia de guerra. Un punto en el que sí notamos un cambio de comportamiento es en el estilo de ataque de cada uno. El Demogorgon de Hawkins era más sigiloso y cauteloso, acechaba a sus presas como un depredador puro, atacando en el momento justo. En cambio, el Demogorgon ruso era mucho más ágil, agresivo y directo en el combate. Esta diferencia no solo viene de las condiciones en las que se desarrollaron, sino también de la conexión con el Upside Down. El Demogorgon de Hawkins estaba mucho más ligado al mundo del revés, mientras que el de Rusia, aunque sí tenía conexión, era más débil por la distancia. Sin embargo, esto no significa que estuviera aislado. Seguía vinculado a la colmena, y gracias a eso pudo coordinarse con los Demodogs para atacar y arrasar la base rusa en equipo. El Demogorgon ruso, sin duda, es el oponente más digno para enfrentar a un xenomorfo guerrero. Más alto, más fuerte, más robusto y con una preparación de combate cuerpo a cuerpo superior. Si tomamos las hazañas del Demogorgon de Hawkins como base, el ruso siempre está 1 o 2 escalones por encima en casi todos los aspectos: fuerza, tamaño, preparación y hasta cierto punto resistencia. Eso sí, no podemos olvidar su vulnerabilidad al fuego. Una vez que cualquier Demogorgon es quemado, se vuelve mucho más susceptible al daño físico, como vimos en la prisión cuando Hopper logró decapitar al ruso con la espada tras ser debilitado por las llamas. Con esto concluimos el repaso de las hazañas del Demogorgon, teniendo ya la escala lista para acomodarlos en el versus final. El Demogorgon ruso es una bestia moldeada para el combate directo. A diferencia del de Hawkins, no acostumbra a usar tanto el sigilo ni las emboscadas, sino que confía en la embestida frontal y el ataque inmediato. Entre sus hazañas más destacadas, fue capaz de acabar con varios hombres armados en cuestión de segundos. Demostró una fuerza brutal, destrozando el cráneo de un prisionero con sus mandíbulas. Su velocidad y agilidad le permiten saltar y moverse con violencia en espacios cerrados. Junto a los Demodogs, arrasó sin dificultad con toda la prisión rusa, dejando un escenario de muerte total. En definitiva, este Demogorgon no es un simple cazador, es un gladiador letal, diseñado para la pelea, para el cuerpo a cuerpo, y sin duda uno de los monstruos más temibles que hemos visto en toda la serie. Para este versus, lo más adaptable es enfrentar a las diferentes castas de xenomorfos con las distintas etapas del Demogorgon. Si lo analizamos, el Demogorgon está claramente inspirado en el xenomorfo. Su ciclo de vida, su comportamiento depredador, e incluso en la primera temporada podemos ver cómo su manera de cazar es un homenaje a cómo actuaba el Big Chap, el alien original.
El xenomorfo explorador sería un rival ideal para varios Demodox, gracias a su tamaño y agilidad similares. El Demogorgon de Hawkins se enfrentaría perfectamente a un xenomorfo zángano, equilibrando fuerza y astucia depredadora. Por último, el Demogorgon ruso, el más grande, fuerte y preparado para el combate, sería el oponente ideal para un xenomorfo guerrero, en un choque directo de poder, resistencia y brutalidad. Con esta preparación, tenemos el escenario listo. Ahora sí, podemos pasar al versus final, con cada criatura en su papel y las peleas organizadas de manera estratégica. Las calles de Hawkins yacen desiertas, corroídas por el tiempo y la guerra. De los edificios solo quedan esqueletos de acero, cubiertos por una niebla perpetua. Criaturas de Loops y de Dawn rondan libres. Demogorgones acechan entre los escombros, Demobats surcan el cielo gris. En el horizonte, la sombra inmensa del Mind Flayer se dibuja sobre un sol apagado. A sus pies, Henry Vecna contempla su creación. Un mundo quebrado, moldeado a su visión. Él es ahora el depredador supremo, y la humanidad no es más que un recuerdo. Pero en la oscuridad, aún se aferran algunos a la esperanza. Un último intento, una nave lanzada por manos desesperadas. 8 pasajeros partieron en busca de un nuevo hogar. 8 almas cargando la fe de una especie moribunda. Y, sin embargo, cuando la nave regresa a la Tierra, no trae 8. Trae 9 pasajeros. El verdadero horror acaba de comenzar. El aterrizaje fue brutal, un choque más que una llegada. El metal se retorció contra la tierra ennegrecida, y entre el humo, el nombre en el casco de la nave emergió como un recordatorio inquietante. Weyland Yutani. Una empresa que en otros mundos era símbolo de prosperidad y poder, en esta pesadilla solo era las cenizas de la esperanza. De esa nave habían partido 8 pasajeros, elegidos como la última esperanza de la humanidad, enviados a buscar un nuevo mundo en el que sobrevivir. Mientras tanto, en la Tierra, apenas un centenar de sobrevivientes se había refugiado en las afueras de Hawkins, resistiendo en un planeta convertido en un infierno viviente. Pero los años habían pasado. Y cuando la nave regresó, ya no quedaban 100, solo 20. El resto había caído ante los monstruos de Loops y de Dawn, la enfermedad y la desesperación. La esperanza, rota y casi extinguida, se aferró a la nave caída. Los supervivientes avanzaron entre el humo y los restos retorcidos, con el corazón dividido entre miedo y anhelo. Dentro, el silencio pesaba. 2 cuerpos inertes se habían estrellado contra las paredes del compartimento, pero fue el hallazgo en la sala de criostasis lo que los marcó para siempre. El capitán permanecía allí, atrapado en el hielo de su cápsula, salvo por la grieta mortal en su pecho. La herida, abierta hacia afuera, revelaba que algo había nacido dentro de él. Entonces, lo escucharon. Un gruñido. Bajo, gutural. La baba cayó del techo con un chasquido viscoso. Y cuando las miradas subieron, vieron la silueta que se despegaba de la oscuridad. Alargado, brillante, perfecto en su horror. El 9º pasajero. El xenomorfo. El ataque fue rápido, implacable. Los pocos que se habían atrevido a entrar en la nave apenas tuvieron tiempo de gritar. El xenomorfo se desató como un huracán de garras y colmillos, un depredador perfecto que no conocía la misericordia. Uno a uno cayeron, sus cuerpos desgarrados bajo la sombra de aquella criatura. Y con cada vida que se extinguía, también se apagaba la chispa de esperanza que quedaba para la humanidad. Lo que había sido el último intento de salvación se convirtió en la tumba de una especie entera. En el silencio posterior, el organismo perfecto se movió con propósito. No era caos, era creación. El xenomorfo se preparaba para engendrar, para multiplicarse, para reclamar este mundo como suyo. En lo profundo de la nave, el horror latía aún más fuerte. El mismo abrazacaras que había dado vida al zángano, descansaba ahora sobre un nuevo huésped, alimentando dentro de él algo mayor. Una reina. Mientras tanto, el zángano trabajaba con un instinto ancestral, transformando el acero y la oscuridad en un nido orgánico, un santuario para la colmena que estaba por despertar. El xenomorfo había llegado. Y la Tierra, ya consumida por pesadillas, estaba a punto de conocer una nueva. El eco de los gritos aún flotaba en el aire cuando la nave cayó en un silencio sepulcral. Pero no había pasado desapercibido. Entre las sombras, un pequeño Demogorgon husmeaba, seguido de 3 demoperros que lo flanqueaban como cazadores atentos. La criatura de Loops y de Dawn percibió algo distinto, algo ajeno. El xenomorfo se movió primero. Como una sombra líquida, descendió tras ellos. Su cola silbó y, en un instante, uno de los demoperros fue atrapado, desgarrado y deshecho entre mandíbulas imposibles, sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Los otros 2 reaccionaron con furia.
Uno embistió y logró hundir sus garras en el domo negro del alienígena, abriendo un surco sangriento. Pero la victoria fue efímera. La sangre verde y corrosiva salpicó, quemando el brazo del demoperro hasta el hueso, haciéndolo aullar de dolor. El segundo saltó directo a la cabeza del xenomorfo, fauces abiertas. El zángano respondió con un chasquido mortal. Sus mandíbulas secundarias atravesaron el cráneo del monstruo, apagando su rugido en seco. El último demoperro, enrabietado, se lanzó sin piedad. El impacto fue brutal. Logró derribar al xenomorfo contra el metal de la nave, haciéndola crujir. Pero la criatura perfecta no cedía. Con un movimiento seco, su cola se envolvió en el torso del demoperro y lo partió en dos, esparciendo vísceras por el suelo ennegrecido. El aire se impregnó de sangre, ácido y ceniza. El primer contacto entre dos depredadores había terminado. Y el vencedor era claro, el xenomorfo. Pero no estaba solo. Desde lo alto, una sombra se agitó. En el horizonte, el Mind Flayer se estremeció, como si hubiese sentido la muerte de sus criaturas. Y en algún punto, Henry, Vecna, abrió los ojos con furia. Algo nuevo había entrado en su mundo. Algo capaz de destruir a sus engendros. No tardaron en responder. De entre la niebla, se alzó una figura más grande, más salvaje, más letal. El suelo tembló con sus pisadas. Un demogorgón adulto avanzaba hacia la nave. Dentro de la nave, el xenomorfo zángano rugía en su victoria, pero no había tiempo para celebrar. La criatura perfecta comenzó a trabajar de inmediato, utilizando el cuerpo destrozado de un perro terrestre como huésped. Del horror nació otro ser, un explorador, diseñado para internarse en el terreno, analizarlo y preparar la expansión de la colmena. La reina ya había nacido. Aún pequeña, aún en su etapa de crecimiento, pero era un núcleo viviente que los xenomorfos sabían que debían proteger a toda costa. El explorador partió hacia el exterior, avanzando entre los escombros. Pero no estaba solo. Frente a él apareció un demoperro distinto, más grande, más pesado, su piel marcada de cicatrices. Un depredador veterano, al borde de su siguiente evolución. El choque fue inmediato. El xenomorfo se lanzó con furia, derribando a su oponente y desgarrando su carne. Pero el demoperro respondió con un zarpazo brutal, hiriendo el costado del alienígena. La sangre ácida respondió por él, derritiendo la garra y parte del brazo de la bestia del Upside Down, que rugió de dolor. Y aún así, no cedió. Aprovechando la distracción, el demoperro se abalanzó y hundió sus garras en el abdomen del explorador. El xenomorfo chilló, su cola atravesó al enemigo por la espalda y lo alzó como una lanza viviente, para luego destrozar su cuello con un mordisco letal. El cuerpo del demoperro voló y se estrelló contra la tierra. Parecía el final. Parecía la victoria. Pero la criatura del Upside Down se levantó. Sangrante, mutilada, y aún así rugiendo con rabia. Se lanzó sobre el explorador, rompiendo el domo trasero del xenomorfo, haciéndolo aullar de dolor. El explorador intentó usar su cola otra vez, pero en un movimiento desesperado, el demoperro la arrancó de cuajo. Ambos se separaron, tambaleantes, listos para el último asalto. El xenomorfo, sangrando, utilizó su propia esencia como arma, arrojando ácido hacia el monstruo. El demoperro gritó, su carne se derretía, pero no retrocedió. Con una fuerza final, con un rugido salvaje, atravesó el cuerpo del explorador y con un golpe certero y devastador, le arrancó la cabeza. El silencio cayó. El explorador había muerto. La colmena lo sintió. El zángano lo sintió. La reina lo supo. Y frente a la nave, el demoperro, agonizante pero aún en pie, levantó su cráneo abierto hacia el cielo y rugió. No era una simple cacería. No era un encuentro aislado. Era el inicio de una guerra. El demoperro preadulto, herido pero vivo, rugió sobre los restos del xenomorfo explorador. Su victoria era amarga. Sabía que esto no era más que un primer paso, que en la nave acechaba algo aún más peligroso. Su instinto lo alertaba, y Vecna lo percibía también. Había algo allá afuera, algo que no podía ignorar. Guiado por la conexión a la mente colmena y potenciado por el Mind Flayer, Vecna localizó la posición exacta de la nave. La tierra tembló y una grieta se abrió en el suelo. De ella emergió un demogorgón adulto, más grande y fuerte que los preadultos, un depredador feroz aunque todavía sin la experiencia de los veteranos. El adulto olfateó el aire, percibiendo el olor metálico de la nave y la presencia de la colmena. Sus pasos resonaron mientras avanzaba en cuatro patas, rugiendo, cada movimiento calculado y deliberado. No atacaba a ciegas, se acercaba con cuidado, observando, midiendo, analizando el terreno y su objetivo. Dentro de la nave, el xenomorfo zángano percibió la presencia.
Su instinto le dijo que no podía permitir que nada amenazara a su reina ni a la colmena. Sigiloso, se deslizó entre pasillos y conductos, sus movimientos precisos y silenciosos, acechando como el depredador perfecto que era. Ambos se percibieron. Dos depredadores en un juego mortal de estrategia y fuerza, cada uno usando el espacio a su favor. El Demogorgón adulto investigaba, avanzando con pasos medidos, mientras el zángano evaluaba, aguardando el momento exacto para atacar. Ambos compartían algo fundamental: un método de caza similar, un instinto perfeccionado para matar. Cada uno sabía que, en cuanto el otro cometiera el menor error, no habría piedad. El aire de la nave se cargó de tensión. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y ambos estaban listos para asesinar. El suelo tembló y la grieta se abrió. Del portal surgió el Demogorgón adulto, rugiendo mientras avanzaba en cuatro patas, directo hacia la nave. Vecna lo había enviado con un solo propósito: probar la fuerza de la colmena recién establecida y medir la valía del xenomorfo. Dentro de la nave, el zángano percibió el olor, la vibración, la amenaza. Se deslizó por los conductos y sombras metálicas, sus mandíbulas y cola tensas, cada músculo preparado para el choque. Ambos depredadores se estudiaron por un instante que pareció eterno. Y entonces, como si un interruptor se encendiera, la cautela se evaporó. El Demogorgón embistió primero, lanzándose contra el zángano con sus garras abiertas, golpeando paredes y dejando surcos en el metal. El zángano saltó, esquivó y contraatacó con un mordisco lateral, atravesando la carne del depredador del Upside Down, provocando un rugido que resonó por toda la nave. El choque fue brutal y sangriento. La cola del xenomorfo golpeaba con fuerza devastadora, derribando al Demogorgón una y otra vez. Las garras del Demogorgón arrancaban metal y carne, dejando al zángano con cortes profundos, quemaduras de ácido que chispeaban sobre el suelo metálico. Cada embestida era medida, cada contraataque calculado. Ninguno cedía. El combate subió de intensidad. El zángano logró derribar al Demogorgón con un movimiento de cola combinado con mandíbulas, atravesando su torso y haciéndolo caer sobre un panel destrozado. Pero incluso herido, el Demogorgón se incorporó, rugiendo, su cuerpo lleno de cortes y ácido derritiendo parcialmente su carne. El zángano, aprovechando la ventaja de su instinto y agilidad, atacó de nuevo, hundiendo sus mandíbulas en la nuca del Demogorgón y usando su cola como látigo para derribarlo. Cada movimiento era brutal, mortal y sangriento. Finalmente, con un último golpe calculado, el zángano atravesó el cráneo del Demogorgón, derribándolo definitivamente. El silencio cayó en la nave. El zángano se alzó sobre su víctima, victorioso pero gravemente herido. Cortes profundos, partes del domo quebradas, la cola parcialmente dañada. Cada respiración era un esfuerzo. Sin embargo, había ganado la batalla. Pero ambos sabían que esto no era el final. Vecna, observando desde la distancia, había probado la fuerza de su carta más poderosa. La nave yacía cubierta de sangre, metal torcido y cadáveres de los que alguna vez fueron humanos y pasajeros. El Demogorgón adulto fue derrotado por el zángano, este último había caído finalmente, respirando sus últimos alientos, logró hacer un último aporte a su colmena, su sacrificio no fue en vano. De entre los restos de la nave, de los cuerpos de los tripulantes y de los supervivientes que habían llegado en busca de esperanza, surgieron nuevos zánganos. Entre ellos, uno se alzó más imponente que los demás. Un xenomorfo guerrero, más alto, más fuerte, más fornido. Sus movimientos eran precisos, letales, y cada músculo de su cuerpo estaba listo para proteger a la reina y a los ovomorfos recién gestados. Del otro lado, Vecna observaba con fascinación y anticipación. Conocía la brutalidad de estos nuevos especímenes y estaba decidido a probarlos. Usando los restos de los cadáveres inertes de la nave y los años de criaturas que había creado y cultivado, comenzó a reunir su ejército. De entre las sombras surgieron una decena de Demodogs, entrenados y listos para el combate. Un Demogorgón forjado en la lucha, endurecido tras años de cautiverio y supervivencia, el Demogorgón ruso, alto, cicatrizado, y decidido a liderar el eje central del ataque. Como un ejército vivo, los monstruos de Vecna se dirigieron hacia la nave, rugiendo, corriendo y saltando, impulsados por un instinto colectivo y la mente del maestro que los controlaba. Los xenomorfos lo tenían claro: proteger a la reina a toda costa. Los Demogorgons y Demodogs del Upside Down también lo sabían. Erradicar esta nueva forma de vida, como habían hecho con los humanos durante años.
Cuando ambos bandos colisionaron, la nave se convirtió en un campo de guerra vivo. El Demogorgón ruso destrozó a varios zánganos, atravesando cuerpos y aplastando huesos. Aunque su sangre ácida lo alcanzaban, este no retrocedía, mientras su ejército lo respaldaba. El xenomorfo guerrero, con una resistencia increíble y la sangre de sus enemigos derramada, atacaba con precisión letal, asesinando y destazando a Demodox uno tras otro, sin mostrar signo de retroceso. Y entonces llegaron a la confrontación final. El Demogorgón ruso y el xenomorfo guerrero se midieron. Gigantes, descomunales, cada uno una fuerza imparable de su especie. Sus músculos tensos, sus sentidos fijos el uno en el otro. El choque que se avecinaba no sería solo de fuerza, sino de instinto, estrategia y brutalidad pura. Dos monstruos al máximo de su poder, rugiendo, acechando, listos para la última batalla dentro de la nave. El mundo entero parecía contener la respiración. El fin de la guerra estaba a punto de decidirse. El aire dentro de la nave estaba cargado de sangre, ácido y metal retorcido. Los gritos de los caídos se mezclaban con los rugidos de los monstruos. Frente a frente, el Demogorgón ruso y el xenomorfo guerrero se estudiaban, respirando con dificultad, cada músculo tenso, cada garra fija en el otro. El primer choque fue explosivo. El guerrero embistió con su cola y garras, arrancando chispas del metal y dejando un surco profundo en el suelo. El ruso esquivó con agilidad, saltando y golpeando al xenomorfo con sus mandíbulas en el costado, desgarrando carne y metal corroído por el ácido. Un rugido ensordecedor resonó por toda la nave, y el suelo tembló bajo su peso. Ambos retrocedieron unos pasos, evaluando heridas y estrategias. La sangre corría por sus cuerpos. Cortes profundos, el xenomorfo tenía una herida enorme en su domo, y el ruso con heridas abiertas en un brazo y costado, pero aún en pie, con una ferocidad imparable. El xenomorfo embistió de nuevo, esta vez usando sus colmillos para morder el brazo del ruso. La fuerza del impacto hizo que el brazo se quebrara parcialmente, pero el Demogorgón ruso no retrocedió. Gritó, su rugido reverberando por los pasillos, y con un movimiento brutal de las patas traseras, lanzó al xenomorfo contra un panel, abollándolo y provocando un estruendo de metal quebrado. El guerrero intentó una mordida a la cabeza del ruso, pero este giró justo a tiempo, hundiendo su garra en el cuello del xenomorfo y arrancando un pedazo de carne que chispeó sobre el metal del suelo. La nave era un caos de movimientos. Golpes que hacían vibrar las paredes, ácido salpicando sobre metal, sangre cubriendo todo, cada ataque con consecuencias visibles. Ninguno cedía. El xenomorfo consiguió derribar al ruso, aplastándolo contra un escombro, hiriéndolo gravemente con ayuda de su cola y su cuchilla de brazo, causando un daño grave en las mandíbulas del Demogorgón. Parecía la victoria del guerrero. Pero el Demogorgón ruso, usando su instinto y fuerza bruta, reaccionó. Levantó su cuerpo maltrecho, embistió con un rugido ensordecedor y clavó sus garras directamente en el cráneo del xenomorfo, atravesando carne y hueso. La sangre del guerrero salpicó por todo el pasillo, derritiendo parcialmente el metal y el cuerpo de su enemigo. Con un movimiento final de sus patas, el ruso lanzó al xenomorfo contra la pared, rompiéndolo en partes, mientras el xenomorfo apenas podía moverse, gimiendo en agonía. Cuando el polvo y la sangre se asentaron, el Demogorgón ruso estaba de pie con dificultad. Su brazo derecho estaba perdido, su garra izquierda muy dañada por la sangre del xenomorfo, parte de su rostro quemado por ácido y destrozado por los golpes, la carne derritiéndose y colgando grotescamente. Frente a él, el xenomorfo guerrero yacía destruido, su domo rajado, mandíbula rota y cuerpo inmóvil sobre el suelo metálico. El ruso rugió, un sonido que mezclaba dolor, victoria y desafío. Había ganado, pero su cuerpo estaba gravemente marcado, recordando que esta guerra era solo el inicio de algo mucho más grande. La nave quedó en silencio, solo rota por la sangre, los restos de la batalla y el rugido del vencedor. El Demogorgón ruso, herido hasta el límite, permanecía como rey absoluto de la nave, mientras la colmena, la reina y los otros zánganos observaban, preparándose para los siguientes combates que estaban por venir. El enfrentamiento sería largo y varios xenomorfos y demogorgones seguían enfrentándose, pero desde la profundidad de la nave una criatura nació del cadáver del demogorgón que cayó ante el zángano, el último aporte. Una criatura feroz, el Demo-Alien había nacido y venía a dar otra cara de esta feroz rivalidad. Pasemos con el veredicto y explicar el porqué del resultado. Una de las grandes ventajas de los xenomorfos es, sin duda, su sangre ácida. Altamente corrosiva y letal, incluso una salpicadura puede ser suficiente para dañar gravemente a cualquier depredador.
Sin embargo, el Demogorgon tiene una cualidad que lo pone a la altura: una resistencia y durabilidad sobrehumanas. Tras analizar las distintas películas y series, y revisando sus hazañas dentro de la saga, podemos ver que aunque los xenomorfos son extremadamente resistentes y feroces, el Demogorgon posee una resistencia superior, capaz de soportar daños letales que destruirían a otras criaturas. No significa que pase totalmente por encima del xenomorfo, pero sí que tiene la ventaja en durabilidad, lo que le permite sobrevivir y contraatacar incluso ante la corrosión de la sangre ácida. Ahora, algunos podrían decir que desde la primera película, los xenomorfos pueden sobrevivir al vacío del espacio y a condiciones extremas. Sí, y eso es cierto. Su adaptabilidad es impresionante, capaz de ajustarse a los entornos más hostiles de la galaxia. Pero no hay que confundir adaptabilidad con resistencia. Los xenomorfos pueden sobrevivir a situaciones extremas, pero ataques contundentes, armas poderosas, robots o ejércitos bien equipados sí pueden dañarlos e incluso matarlos. En comparación, el Demogorgon posee una resistencia y durabilidad sobrehumanas que incluso superan a las de un xenomorfo promedio. No es tan adaptable al vacío o entornos extremos, pero en resistencia física y durabilidad de su cuerpo, el Demogorgon aún mantiene la ventaja. En cuanto a la fuerza, depende mucho de la etapa de evolución. Un Demogorgon casi adulto sería capaz de derrotar a un Dog Alien o un Explorador, que suelen ser más pequeños y ligeramente menos peligrosos. Sin embargo, un Demoperro adulto o un Demogorgon en su etapa final, como el ruso que vimos, ya puede rivalizar con un Xenomorph zángano. Por ejemplo, entre un Demoperro y un Explorador, el Demoperro podría caer fácilmente. Pero un Demogorgon casi adulto podría enfrentarse y vencer a un Explorador. Un zángano sigue siendo más fuerte que un Demogorgon adulto promedio. Sin embargo, un Demogorgon ruso, experimentado, fuerte y alto, podría superar incluso a un zángano con ligera ventaja, gracias a su resistencia y durabilidad inhumana. Un Xenomorph guerrero enfrentando a un Demogorgon ruso sería una pelea muy pareja, brutal y sangrienta, pero con la experiencia y resistencia del Demogorgon, él podría imponerse, como vimos en este combate. Un punto que vale la pena resaltar es el siguiente: Hopper, siendo humano, logró arrancarle un brazo y decapitar al Demogorgon ruso, que hemos situado como uno de los depredadores más poderosos, por encima incluso de la mayoría de los xenomorfos. Pero hay que aclarar dos cosas importantes. 1. Hopper no es un humano común. Es un humano entrenado, con experiencia enfrentándose a estas criaturas, y sabe cómo usar su entorno y su ingenio para crear estrategias efectivas. En este caso, usó el fuego para distraer al Demogorgon y aprovechar sus heridas. 2. Las heridas que infligió, especialmente las quemaduras de las llamas, afectaron gravemente la resistencia del Demogorgon. Aunque herido, el depredador del Upside Down seguía atacando, pero con su capacidad reducida. Por lo tanto, en un enfrentamiento entre un Demogorgon y un Xenomorph, si el Demogorgon está herido o quemado, el Xenomorph podría imponerse mucho más fácilmente. Pero si el Demogorgon está intacto y sin heridas, su resistencia y durabilidad inhumana le dan la ventaja frente a cualquier Xenomorph. En otras palabras, la conciencia estratégica humana y los elementos externos pueden cambiar la balanza, pero el Demogorgon puro y sin daños sigue siendo el vencedor frente a un Xenomorph promedio. Así que, para mí y esta es mi opinión personal, el vencedor de este versus sería el Demogorgon. Analizamos diferentes contextos, vimos escenarios donde el alien podría imponerse, pero enfrentando un Demogorgon estándar contra un Xenomorpho estándar, el Demogorgon se alza con la victoria. Mis queridas criaturas de la noche, eso fue todo por el video de hoy. No olviden que esta es solo mi opinión, basada en lo que vi en las series de Stranger Things, temporadas 1, 2 y 4, y en las películas clásicas de Alien, sin contar Covenant ni Prometheus. Déjenme su opinión aquí abajo. Para ustedes, ¿quién gana? ¿Quién es el verdadero depredador? Estos monstruos son increíbles, fascinantes, y de los mejores que nos ha regalado la imaginación oscura. Si eres fan de este tipo de criaturas, te recomiendo mucho ver sus series y películas. Bueno, hasta aquí todo, aquí Terror Groovy, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, pero recuerda siempre, I'll to the king, baby.